a orar, mis hermanos, para pedir al Señor que sea Él quien hable en nuestros corazones. Vamos a orar. Te damos las gracias, Señor, por concedernos este tiempo, Padre. Vamos a meditar ahora en tu palabra. Te rogamos que hables a nuestro corazón, que a través, Señor, de la Escritura, tu Espíritu Santo se dirija a nuestros corazones, guiándonos, fortaleciéndonos y también corrigiéndonos, ¿por qué no? Y Dios, que podamos, al oír con fe tu palabra, vivir, Señor, de esa misma forma, con fe, confiando, Señor, en quien lo ha dicho y quien ha prometido todo lo que tenemos en tu palabra, Señor. Así que tú, como autor de la Escritura, como autor de la vida, Señor, es a ti a quien adoramos y es a ti a quien le pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, mis hermanos, por favor. Una de las palabras de las que Pablo menciona con mayor fortaleza o mayor rigor en todas sus cartas, hermanos, es esta palabra que aparece aquí en el versículo 1. Pablo, el apóstol Pablo, hermano Pablo, ha hablado mucho acerca de la importancia, hermanos, de vivir conforme a lo que Dios nos ha revelado y lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Para Pablo, hermanos, la persona de Jesucristo es tan crucial que es a través de sus escritos, hermanos, y la referencia que tenemos de lo que Él nos da, que nosotros podemos entender ahora a la luz del Nuevo Testamento lo que el Antiguo Testamento habla. Y recordemos, hermanos, cuál es el tema central de todo el Antiguo Testamento. Jesucristo. No existe, hermanos, ningún tema que se vaya desviando en el Antiguo Testamento como la persona a manera de promesa, a manera de profecía, a manera de mandamiento, a manera de esperanza, pero la persona del Mesías es lo que figura en todo el Antiguo Testamento. Así que Pablo cita el Antiguo Testamento, cita la ley cada que tiene que demostrar la realidad de Jesucristo. Ahora, cuando Jesucristo caminó, recordemos, aquí en la tierra, siempre insistió acerca de la Escritura. ¿Y qué hablaba la Escritura de mí? Lo que la Escritura dice de mí, ustedes, incluso se lo decían los doctores de la ley, recordemos, a los maestros, a los saduceos, a los sacerdotes, a los fariseos, erráis, porque ya no toman en cuenta la Escritura. Ahora, cuando nosotros, hermanos, tomamos en cuenta la Escritura, no podemos, hermanos, evitar encontrarnos con Jesucristo. Y entonces, una vez que entendemos que Jesucristo es la clave de la misericordia de Dios, tenemos que entender, hermanos, que el Señor espera que nuestra conducta sea digna de Jesucristo. Por ahí, erróneamente, hermanos, en alguna ocasión, en alguna clase, nos preguntaban, ¿cuál es el tema central de lo que ustedes predican? Me decían a mí específicamente como cristiano, como evangélico, en el Tecnológico en Veracruz. ¿Qué no es también el amor? Porque empezaron a ver este lado del grupo, resultó que era muy heterogéneo, ¿verdad? Había mormones, había testigos de Jehová entre los compañeros, había católicos, había rosacruces, un montón, ahí en el convento de Veracruz se juntó un montón en ese grupito, ¿verdad? Y no, pues sí, el amor, ¿verdad? Y el licenciado que nos estaba dando la clase, ¿y ustedes? No, pues el amor. Y me preguntan, ¿y ustedes también como evangélicos, verdad? Porque sabía que yo era cristiano. Ustedes también, su predicación máxima es el amor, ¿verdad? Y yo dije, no. Sus actos no quieren la paz mundial. Bueno, sería una muy buena opción que pudiéramos hacerlo. Pero la base de la predicación nuestra es Jesucristo. De ahí es donde nosotros podemos entender que a través del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo nos da a los que hemos creído, viene de regalo todas las virtudes que trae el fruto del Espíritu. Pero lo que habla la Biblia, discúlpeme, es el amor. Obviamente ellos no eran cristianos, salieron enojados conmigo, voltearon el sello, voltearon a ver. Y digo, no es que no los amen. La verdad es que lo que la Biblia presenta es a Jesucristo. Es la mayor muestra de amor que existe. No tanto el amor entre nosotros como hermanos, porque eso cualquier persona lo dice. Lo que la Biblia habla es Jesucristo. Y hermanos, para Pablo es tan crucial que en las iglesias, en la región de Galacia, no se aparten del tema central de la Escritura, que es Jesucristo.
¿Se acuerdan cómo empieza la carta? Estoy maravillado, fascinado de qué facilidad. Ustedes ya se apartaron de la gracia. Se olvidaron de la predicación legítima de la salvación, de la misericordia, de la gracia. ¿Saben quién es? Jesucristo. Y Pablo dice, estoy sorprendido. ¿Cómo es posible que llegaran unas personas disfrazadas diciendo, tienen que hacer esto? Y ustedes dijeran, sí. Y tal es el enojo, por lo menos a mí. Si se fijan, hermanos, estas palabritas del versículo 1 están hasta en signos de admiración. O sea, Pablo sí está hablando exaltado. Y les dice, oh Gálatas insensatos. La palabra que aparece ahí, insensatos, hermanos, es una palabra griega, se llama anoetos, así como suena, que significa, se puede traducir literalmente, anoetos, como ininteligentes. Algunas versiones de las más recientes ya quitan el eufemismo. O sea, imagínense esto. No es lo mismo decir insensato a llamarle a alguien ininteligente. Aquí en México tenemos muchas palabras para referirnos a algo así. Algunas versiones ya le ponen torpes también. Pero bueno, hermanos, el punto es falta de sensatez. A ver, Gálatas, ¿qué no ocupan? Algo que tenemos que entender, hermanos, es que lo hemos visto muchas veces. Aquí las novelas, los poetas, y nos dicen, toma decisiones. ¿Qué es lo que te dicta tu corazón? Sigue tu corazón. Pero la Biblia nos dice que no. La Biblia nos dice que Dios nos dio inteligencia para usar el entendimiento. Porque nuestro corazón es engañoso. Y además dice, y perverso. Entonces no tomamos decisiones con lo que yo estoy sintiendo. Tomamos decisiones, hermanos, con el entendimiento que el Señor nos ha dado. Y Pablo dice, ¿qué le pasó a su entendimiento? ¿Qué nos fascinó? Miren nada más esto, para no obedecer a la verdad. A nosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. No, ya les presentamos. Y algo que sabemos, hermanos, Pablo era fan de la predicación de la cruz. Él hablaba mucho, incluso si usted busca en 1 Corintios capítulo 1, es donde Pablo dice que la palabra de la cruz, la predicación de la cruz, para los que se pierden es locura. ¿Qué venía predicando Pablo? La cruz. Así que sí es importante que nos quitemos el fetiche de que, bueno, es que la cruz es de una religión. La cruz es el mensaje donde el Señor Jesucristo estuvo para demostrarnos a nosotros el amor de Dios y brindarnos la salvación. Entonces, pero obviamente no andamos con la cruz para que la cruz nos proteja, para que nos hinquemos ante la cruz, no, sino como un buen recordatorio de lo que realmente fue la magnitud del amor del Hijo de Dios por nosotros. Entonces Pablo dice, ya les presentamos este evangelio, este mensaje, que Jesucristo fue crucificado por nosotros, y ustedes lo entendieron, ustedes lo recibieron. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Esto solo quiero saber de vosotros. Díganme lo que quieran, pero a mí lo que me interesa es una respuesta. Recibieron el Espíritu Santo, fíjense bien, el Espíritu, por las obras de la ley o por el oír con fe. O sea, Pablo los está llevando al extremo. Llegaron unos maestros y les dijeron, no, pues tienen que practicar los rituales de nuestra religión histórica, ¿verdad? Entonces tienen que regresar a la circuncisión, tienen que regresar a los holocaustos, tienen que regresar al Shabbat, tienen que regresar a esto, porque si no, su evangelio está incompleto. Y Pablo le dice, mire, no nos vamos a meter en problemas, que si tú, que si yo. Lo que dice Pablo es, el Espíritu Santo está con ustedes. ¿Por qué causa? Porque creyeron en el Señor, o por una serie de prácticas ritualistas religiosas. O sea, nada más díganme eso. Hermanos, y la respuesta que Pablo espera es orillarlos, mejor dicho, los está orillando para que ellos mismos den una respuesta a lo que ya saben. Entonces, sí es tan interesante, hermanos, el saber por qué nosotros creemos lo que creemos. Hermanos, y si nosotros no nos damos el tiempo para meditar en lo que está en la Escritura, para comprender la palabra de Dios, para saber la importancia de la persona de Jesucristo a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel histórico, a la historia universal, la persona de Cristo, hermanos, es una persona contundente en todo lo que dijo hizo.
Porque la historia universal avala que hubo un hombre diferente a todos y que resucitó. Y entonces Pablo les dice, ese mensaje de ese hombre único que llegó a nuestros corazones y lo creímos, fue lo que nos garantizó la gracia de Dios, no las prácticas religiosas. Ojo, Pablo no está diciéndole que esté prohibido, aquí vamos porque no. Pablo está hablando de la salvación y Pablo está hablando de la gracia. Porque Pablo era judío y era un judío practicante. Pero para los gentiles no les lleva las prácticas de su religión judaica. Les lleva el Evangelio de Jesucristo. Porque Pablo entiende, hermanos, el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, en ninguna parte Dios establece un grupo élite de decir, si no te haces judío no eres salvo. Eso no existe ni en el Antiguo Testamento. Porque encontramos salmos diciendo la cantidad, todas las naciones del mundo alabarán al Señor. Porque encontramos a un profeta llamado Jonás enviado a gentiles, que eran los ninivitas, a que ellos aprendieran y estudiaran y escucharan y se arrepintieran. Y 100 años después les manda al profeta Nahum para que vuelvan a tener un mensaje de arrepentimiento, pero no eran judíos. Entonces sí encontramos que hay algo interesante en esto, hermanos. Pablo les está diciendo, fíjense bien en lo que están diciendo y haciendo ahora. Les vuelve a preguntar en el versículo 3, tan necios sois. No hay mayor necedad, hermano, que una vez viendo el error, no querramos entender. Eso se llama arrogancia, hermanos, orgullo. Porque si ya una vez entendido que hicimos, dijimos o creímos o practicamos algo que no era correcto, y al ser llevados, hermanos, a ser confrontados con la palabra, todavía nos atrevemos a defender nuestra perspectiva, Pablo dice, qué necios somos. Qué necios somos en verdad. Entonces, nuevamente, hermanos, ¿por qué es tan importante para nosotros el mantener integridad en lo que hemos creído, en lo que está aquí? No necesitamos otra cosa, no necesitamos nada más. Jesucristo lo es todo. La revelación de Jesucristo está en la Escritura. Así que necesito pasar más tiempo leyendo la Biblia para conocer más a Jesucristo. Necesito pasar más tiempo leyendo la Biblia para oír cada vez más la dulzura de la palabra de Dios, aun cuando me esté corrigiendo. Y darme cuenta, hermanos, que Pablo tiene razón cuando dice que necio es aquel que ya conociendo y escuchando la gracia y la misericordia de Dios, todavía cree diferente a lo que se predica. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Empezaron con una fe genuina, iglesias de Galacia. Empezaron creyendo en el Evangelio y ahora resulta que están condicionados a si hacen o no hacen. Hermanos, esta carta al final es una carta triste, porque confronta el pensamiento religioso de esta forma. Tengo amigos, hermanos, que dejaron las filas de la iglesia y que ahora seguimos siendo amigos, pero ya no compartimos la misma forma de pensar, porque se dejaron la barba, andan ahorita con carteles, vestidos de negro, diciendo que ellos tienen la verdad. Y a mí me duele, que íbamos al grupo de jóvenes, a los campamentos de jóvenes, y ahora ya no. ¿Sabe cuál es la parte triste? Cuando yo les pregunto, ¿tu familia están de acuerdo? No, pues es que no tenemos dónde reunirnos de manera formal. Y sus hijos, hermanos, empiezan a crecer sin temor a Dios. Y se empiezan a perder familias. O sea, Pablo tenía razón en esto. Tenemos que dejar nuestra necedad, nuestro orgullo, hermanos, y entender que cuando Dios está confrontando nuestro corazón, es porque Él es el que tiene razón. Y nos toca entonces a nosotros quitarnos la necedad para decir, Señor, que tu palabra revele la verdad a mi corazón. Porque yo insisto nuevamente, hermanos, no le crean ni al pastor. Tenemos que creer lo que está aquí. Porque si el pastor dice algo que no está aquí, hermanos, usted tiene la responsabilidad de decir, hermanos, vamos a pegarnos a la Escritura. Es nuestro deber, hermanos, ser un filtro de lo que escuchamos. Aquí pasó lo contrario. Se fascinaron con una predicación, no nueva, hermanos, porque no hay nada nuevo debajo del sol.
Todo ya tiene. Lo que oímos ahorita, hermanos, solo que hay redes sociales, pero ya era un problema en tiempos del Antiguo Testamento. Ya era un problema en tiempos del Nuevo Testamento. Así que no hay nada nuevo. Pero aquí sí es tan interesante. Dice 4, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. O sea, de verdad, todo lo que en la historia de su vida, de su transformación, no vale la pena. Fue en vano, dice, sí es que fue en vano. Como que Pablo todavía tiene la esperanza de decir, yo estoy seguro que van a creer, que van a rectificar. Por esta causa, hermanos, esta epístola es tan interesante, tan complicada. Algunos sí dicen, hermanos, que agarra cuando tengo miedo, por la forma en la que habla, por la forma en la que confronta. Pero hermanos, cuando estudiamos Gálatas nos damos cuenta, por lo menos para mí ha sido un deleite el encontrarme nuevamente con el peso glorioso de decir, soy salvo por gracia, porque he creído en Jesucristo, porque creo realmente que cuando Jesús estaba en la cruz, lo hizo por mi culpa y lo hizo por amor a mí. Entonces Pablo dice, si tú estás seguro de eso, ¿qué caso tiene que caigas en un engaño que te está alejando a creer con todo tu corazón en la obra perfecta de Jesucristo? Espero que la predicación, el trabajo y lo que ha ocurrido no sea en vano. Pablo todavía tiene esperanza de que esto haya sido bien y fiel. Y termina por lo menos el bloque de hoy diciendo, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nuevamente entra en contraste. Díganme ustedes, si Dios ha mostrado misericordia en ustedes, por las prácticas religiosas o porque han creído que Él es el Señor. Hermanos, la respuesta solamente es una. No hay aquí, hermanos, decir, bueno, es que sí, es por gracia, pero también no. Pablo está diciendo, es una de dos, y una de las dos está mal. Así que piensen bien la respuesta a Gálatas y quitémonos la ininteligencia. Digo, para no decir otras palabras, ¿verdad? Pero Pablo sí lo está dando duro. No es posible, hermanos, que la iglesia no alcance a detectar. Así que entonces Pablo, a través de esto, nos invita a tomar nuestras Biblias, hermanos, a atesorar nuestras Biblias, a estudiar nuestras Biblias, a amar nuestras Biblias, porque a medida que vamos leyendo y conociendo la voz de Dios, vamos descubriendo la grandeza de la misericordia de Dios y vamos descubriendo todavía más el peso maravilloso y la magnitud que tiene la gracia de Dios. ¿Y por qué para nosotros, hermanos, la fe es un paso importante para poder entender que lo que hizo Jesús en la cruz, lo hizo por mí? Así que Pablo se nos invita, nos desafía, no seamos similares a los Gálatas. Pongamos nuestro corazón en lo que hizo Dios, en lo que hizo Jesucristo, su Hijo. Él lo hizo todo, lo hizo completo, lo hizo perfecto, lo hizo bien. Para que usted y yo seamos salvos, necesitamos confirmar nuestra fe en Jesucristo. Y recuerden, el mismo Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque pues tú nos dices directamente aquello que tenemos que escuchar para fortalecer nuestro corazón, nuestra mente, Padre, nuestro espíritu. Te rogamos que tú hagas en nosotros una obra, Padre, un milagro, una forma en la que nuestra vida sea quebrantada, al punto de estar solícitos por tu palabra todos los días, de meditar, Señor, en tu palabra. Padre, el salmista lo decía, en su ley medita de día y de noche, en tu ley queremos hacer eso, mi Dios. Porque ciertamente hay muchos vientos de doctrina, hoy en día ya ni doctrina, mi Dios, son engaños, son ideas que han terminado por contaminar las iglesias. Guarda y preserva esta iglesia, Señor, y permítenos a nosotros mantener una lealtad, una fidelidad a tu palabra, a lo que tú has dicho, a lo que tú has revelado, Señor, en la Escritura, para mantener nuestra vida intacta, Señor, sin contaminaciones, en lealtad y procurando, mi Dios, como prioridad nuestra comunión contigo. Y aquí es donde entra, Padre, que tú seas nuestra primer prioridad, la comunión contigo, a través de la oración, a través de tu palabra, mi Dios, para poder hacer así lo demás en orden como tú lo has establecido.
Así que guarda nuestros corazones, Señor, enséñanos. Tú eres el que produce en el corazón tanto el querer como el hacer, Dios. Que tomemos tu palabra en nuestras manos, que tomemos tu palabra en nuestras mentes y que guardemos tu palabra en nuestro corazón. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo nuestro Señor Jesucristo, el único y verdadero Dios. Así que te damos gracias por tu palabra en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.